Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Y hoy una persona que ya ha estado con nosotros, considerado de la casa de este hermoso programa. Y él es Andrés Felipe Monsalve, yo le digo Pipe con muchísimo cariño. Les recuerdo pues que él es ingeniero electrónico y está en su proceso de formación de psicología. La vez anterior que lo trajimos como invitado estuvimos hablando de la sanación con los cuencos himalayos, que él es experto en ese tema, pero también es experto en hipnoterapia, porque él es hipnoterapeuta, pero hoy lo trajimos al programa para que nos hablara sobre eneagrama, porque es un experto también en ese tema. Entonces, qué rico, Pipe, y bienvenido, y qué delicia, pues, que hayas aceptado estar en Conversaciones desde el Corazón nuevamente. Claudia, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti. Encantado nuevamente de estar acá contigo y de compartir a través de esta maravillosa sabiduría de la que vamos a hablar el día de hoy con todos los amigos que nos acompañan, que domingo a domingo están ahí súper pendientes de tus transmisiones, de tus videos, de tus lives. Entonces, qué rico y bueno, vamos a darle, espero poder brindar una información bien bonita acerca de lo que es esta sabiduría ancestral llamada eneagrama. Claro que sí, además con ese carisma tan grande que tienes, pues me emociona mucho tenerte en el programa. Y pues Pipi, arranquemos porque pues la verdad yo no tengo conocimiento de este tema del cual tú eres experto y quiero que nos cuentes en primera instancia qué es el eneagrama. Pipe, tienes el micrófono apagado. Ok, listo, ya. Sí. Bueno, Claudia, el eneagrama es una sabiduría ancestral que básicamente responde a dos preguntas muy eh, certeras, muy puntuales. ¿Quién soy y cómo estoy el día de hoy? ¿Listo? Es una sabiduría que nos permite encontrar o identificar el mapa de nuestro espíritu a través de vínculos que se comienzan a crear alrededor de diferentes, llamémoslo así, tipologías, vamos a ponerlo así por el momento, entre comillas, y cómo cada una de esas tipologías, que desde la sabiduría se conocen como eneatipos, comienzan a configurar nuestra personalidad y nuestro mapa espiritual. Entonces, uno de esos propósitos que tiene el eneagrama es que nos ayuda a encontrar una conversación en nosotros. Y cuando te digo una conversación, es excusas, cuando hay arrepentimientos, cuando hay miedos, básicamente, que de manera inconsciente comienzan a afectarnos y que pueden alterar de alguna manera, más que nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestro mapa de subjetividad y la forma en que nos comportamos. Entonces, desde el eneagrama también podemos comenzar a reconocer ciertos comportamientos propios. Yo porque ante ciertas situaciones actúo de esta manera, porque soy tan dado a actuar así y no de otra forma como yo quisiera. Entonces, el eneagrama nos muestra eso. Diferentes tipos de personalidad, vamos a decirlo así, bajo las cuales se generan unos vínculos que nos permiten entonces tener relaciones sanas, que nos permita crecer en nuestro nivel de conciencia y más bien vivir una vida auténtica, en vez de fingir o de crear alrededor de nuestro personaje otros personajes, por así decirlo, que realmente no van conmigo. Las máscaras. Exacto, las famosas máscaras. Pero entonces me aparece una duda, ¿eso se hace a través de números o de qué? Bueno, es muy sencillo, Claudia. El eneagrama es básicamente un test, ¿sí? Hay Ah, diferentes sabores, digámoslo así, del eneagrama, diferentes corrientes, y cada una de ellas tiene un test. Pueden haber test con 3, 5, 10 preguntas, básicamente. Algunas otras no utilizan test, simplemente es una conversación así como estamos tú y yo en este momento, y otras tienen test extensos, como la línea por la que yo me formé, que se conoce como eneagrama integral. A través de ese test que tú diligencias es muy simple, simplemente ya comenzamos a hacer una identificación
de todos esos patrones, de todos esos números y todos esos valores que el test arroja. Y a partir de ello comenzamos entonces a mirar, primero, cuál es ese sabor, que ya te voy a explicar un poco más en detalle qué es eso, cuál es ese sabor principal o ese ingrediente principal que conforma la receta llamada la personalidad, ejemplo, de Claudia, ¿sí? Entonces, Claudia tiene en sí una personalidad, vamos a hacer ese ejemplo de una receta. Hay Sí. diferentes ingredientes, pero hay un ingrediente en particular que es el que le da ese saborcito, que es el que hace que esa receta sea rica, sea deliciosa. Que El me es que lo hace, que me diferencia como de los demás. exacto, es eso que te diferencia a ti. Pero antes de Entonces, que sigas para descartar ya un tema, una pregunta que me viene quedando y para poder seguir en esto del eneagrama, ¿tiene que ver algo con la numerología o son cosas completamente diferentes? no, son completamente diferentes, Claudia. Debo decirte, no soy experto en numerología y conozco realmente muy poco. Lo que tengo entendido es que la numerología lo que busca es relaciones entre los números, principalmente que se asocian a tu fecha de nacimiento. Sí, correcto. Entonces Y al comienzan a nombre. mirar, exacto, tu nombre, la fecha, entonces año, mes, día, incluso la hora, y de todo eso, cómo se relaciona, y a partir de ello, pues comenzar a trazar todo un mapa eh, Ujú. no sé si de la personalidad, pero sí como de la forma en que tú puedes comenzar a comportarte y a recibir algunas señales y algunas cosas. El eneagrama lo que hace es, a partir de este test, identificar dentro de 9 posibles eneatipos o de 9 posibles tipos de personalidad, cuál Ajá. es esa personalidad tuya, ¿cierto? Identificarte dentro de uno de ellos. Y cómo ese numerito, cómo ese eneatipo o esa forma de personalidad que tú tienes puede relacionarse con los otros 8 atributos que conforman el eneagrama. ¿Listo? De esa manera se forma un mapa. Por eso decimos que es un mapa espiritual. Entonces, ese test lo que nos arroja son unos valores en cada uno de esos eneatipos, en cada uno de esos atributos, y a partir de ello entonces comenzamos a identificar el día de hoy dónde está Claudia, por ejemplo, o dónde está Pipe, o cada una de las personas que nos acompañan, el día de hoy cómo está parado y a partir de allí cómo está viendo la realidad, cómo vive la realidad y cómo toma decisiones. Eso es lo Pero que ahí me nos queda permite una duda, identificar. Pipe, porque, bueno, vuelves y repites lo que me dijiste en un inicio, que el eneagrama me soluciona quién soy, me dice quién soy y me dice cómo estoy en el ¿Cómo día de estás hoy. hoy? Exacto. Pero, por ejemplo, en el caso mío, que soy coach, yo te pregunto, uno va cambiando, o sea, uno tiene una personalidad que tiene, o sea, que lo identifica desde que uno nació, pero hay unos patrones que uno puede ir cambiando a Ujú. través del despertar de la conciencia. Entonces, un eneagrama que, por ejemplo, tú me hicieras hoy podría ser muy diferente al que me hicieras dentro de un año. Es correcto. El eneagrama es un círculo, es una Sí, rueda que todo el tiempo está girando. sí. Y si el día de mañana tú haces el eneagrama hoy, te sale de alguna manera, pero el día de mañana hay un suceso en ti, sin importar cómo tu ego lo califique, si Ujú. positivo o si negativo, eso de alguna manera va a alterar tu mapa de subjetividad y eso es lo que finalmente hace que la rueda se mueva. Entonces, atributos, y de eso te voy a hablar ya en un ratito, atributos que, por ejemplo, estaban muy arriba, pueda que se hayan bajado. O todo lo contrario, atributos que conforman tu personalidad, que estaban muy bajitos, se hayan elevado. ¿Listo? Súper. Entonces, eso se va moviendo. ¿Y qué es lo que nos invita entonces el eneagrama? Esas relaciones de las que te hablaba hace un ratito, que sean equilibradas, lo más equilibrada posible, para que todos esos atributos que conforman tu personalidad estén nivelados y de esa manera puedas fluir de una mejor manera en todos los aspectos y en todas las esferas en las que tú te desenvuelvas, desde nivel individual, familiar, profesional, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el eneagrama puede ser muy diferente el que te haces hoy, el que te puedas hacer dentro de 3 meses, 6 o un año, inclusive. Entonces,
También, ¿cómo podemos identificar eso? Finalmente, el eneagrama te hace varias invitaciones. Cuando hacemos una interpretación del eneagrama, el mismo eneagrama te va diciendo, y a mí me gusta decirlo así, el eneagrama es básicamente el gritico que el espíritu o que tu alma te está haciendo. Hey, Claudia, este es el camino. El eneagrama te va a mostrar un camino para que tú puedas seguirlo y de esa manera comenzar a fluir, tener relaciones mucho más sanas, como te decía. Entonces, esas tareas, esas invitaciones que te hace el eneagrama, si tú te das el permiso de hacerlas de manera consciente, identificando esos patrones, esas conductas que de alguna manera alteran esos atributos que puedan estar bajitos, si comienzas a trabajar en ti y los comienzas a subir, con seguridad haces lo que desde el eneagrama se conoce como el camino de integración. ¿Qué es el camino de integración? Es ese camino de expansión de la conciencia. Y cuando expandimos nuestra conciencia, comenzamos a conectarnos muchísimo más con una energía superior y de esa manera fluimos muchísimo mejor. Eso me encanta lo que me estás explicando porque de todas maneras también lo que se hace a través del coaching y de otras terapias es el despertar de la conciencia, pero de ahí una cosa es que uno despierte la conciencia y otra es que uno Mm, actúe. Entonces decías una cosa muy bonita, que el eneagrama te invita a hacer cosas, lo mismo que el coaching y otras terapias, porque es yo correcto. puedo decir, listo, ya entendí qué debo hacer, pero no lo quiero hacer, ¿cierto? Es Entonces, correcto. hay ahí como una apertura de conciencia, pero no está uno como tan abierto del todo desde que uno diga, listo, conozco qué debo hacer, sé que estoy fallando en esto, sé que debo mejorar, pero no voy a dar el paso porque estoy en mi zona de confort y es preferible estar en la zona de confort muchas veces y según las situaciones de la vida. Entonces, Es acá siempre correcto. se habla, es que es indispensable llevar todo lo que estamos conociendo a la acción. Ujú, es correcto. Y aquí interviene muchísimo el libre albedrío, Claudia. Finalmente, uno como eneagramador interpreta todo este test, todos esos resultados, y ahí es donde uno le dice a la persona, ok, el eneagrama te está haciendo estas invitaciones. Desde tu libre albedrío puedes elegir si hacerlas, si seguirlas o simplemente te quedas ahí, como tú decías, en esa zona de confort. Que como decía mi mentor, Luis Gabriel Cervantes, más que zona de confort, es una zona de incomodidad tolerable. Sí. Buena, buena esa Esa, descripción. esa es, me encanta eso y cuando él me dijo esto, yo hice un clic súper, súper, súper poderoso, súper chévere. Más que zona de confort, es una zona de incomodidad tolerable. Entonces, desde esa dualidad que manejamos, desde nuestra mente, el eneagrama nos invita entonces a que podamos elevar nuestra conciencia desde 9 elementos posibles, desde, desde lo que es la unidad y la perfección, de lo que es la dualidad misma, el reconocimiento de cómo yo me reconozco ante el mundo, de integrar en mí la esencia de Dios o de la divinidad, de integrar también en mí esa esencia de lo terrenal, de la aceptación de la realidad, de vivir en amor la imperfección y el miedo, pero conectarme a través de ello con una perfección en absolutamente todo lo que soy yo, todo lo que hay en mí, todo lo que puedo hacer. Llenarme de una fuerza infinita para poder lograr y liderar todo lo que haga y finalmente estar en paz y estar en armonía conmigo, con todo y con todos. Eso, digamos que son los elementos que yo identifico en lo que es esta expansión de la conciencia y que desde el eneagrama podemos comenzar a ver. Pero yo tengo una duda ahí, porque por Claro. ejemplo, sobre todo en la parte de la dualidad que me hace como un poco de ruido en la mente, y es que si nosotros estamos en este plan terrenal, igual todos los días estamos en completo aprendizaje. O sea, y si lo vemos de esa manera va a ser mucho más fácil, pero Ujú. pienso que desde que estemos acá siempre vamos a tener algo por mejorar. Entonces, así haya muchas herramientas y todo, vamos puliendo ciertas cosas, pero entre más trabajamos, más cosas hay por pulir. Es Entonces pienso que correcto. ese grado de la perfección no se alcanza, no sé si esté equivocada, en esta llegada, en este cuerpo material.
O no sé cómo lo ven ustedes desde el eneagrama, porque yo pienso que si nosotros estamos en este plano es porque vinimos a aprender algo. ¿Cómo interpreto yo el tema de la perfección? No es que absolutamente todo lo que haga sea perfecto, Ajá, pulcro, puro, sino que lo haga primero con amor, desde mi esencia de amor. Segundo, buscando el beneficio propio y buscando siempre servirle con amor al otro. Listo. Identificando también o integrando la conciencia de que como ser imperfecto y perfectible, todo aquello que haga en bien, en amor y con conciencia será realmente perfecto. Entonces, yo identifico así esa perfección, más allá de lo pulcro de esa idea que tal vez nos han vendido de qué es perfecto o de qué es hacer las cosas perfectas. claro, ¿Cierto? porque siempre nos vamos a seguir equivocando, o sea, por mucho que nos Exacto. pulamos en unos temas, vamos a seguir equivocándonos en el camino y eso es bien importante y a mí me gusta como ser muy clara con la gente, pero también que los invitados me ayuden a ver esa parte y que nos ayuden con las demás personas, porque muchas veces cuando uno entra en este camino espiritual, Ujú. pues ya creen que uno tiene que ser perfecto o que no se puede equivocar más bien. Entonces, cuando uno de pronto comete una equivocación, es como más fácil que lo juzguen a uno porque creen que uno ya está en otro camino y dicen, pero bueno, usted pues no es que está haciendo esto y esto y esto, ¿qué le pasó acá? Entonces, esa parte me gusta como que los invitados nos ayuden a hacer claridad, porque yo pienso que hasta que nosotros trascendamos, vamos a seguir teniendo equivocaciones por mucho que tratemos de aprender a vivir en amor, que definitivamente eso fue lo que vinimos acá, aprender a vivir en amor, ¿cierto, Pipe? Total, completamente cierto, Claudia. Desde el enneagrama, fíjate que esa dualidad se ve muy claro en un concepto que nosotros conocemos como las luces y las sombras. Ajá. Ahorita cuando te decía de estos 9 atributos, que ya te voy a comenzar a hablar detalladamente de cada uno de ellos, esos atributos pueden o estar o no estar. ¿Listo? Si no están, ahí comienzan entonces las invitaciones que el eneagrama te hace, porque desde el eneagrama, cuando un atributo no está presente en ti, en tu personalidad, significa que puede haber de una manera inconsciente un miedo circunstancial. ¿Listo? Podría haber, no necesariamente es así. ¿Listo? Entonces, aquí comienzan las invitaciones que el eneagrama te hace. Si realmente hay un miedito circunstancial de manera inconsciente, entonces es a través del eneagrama ayudar a encontrar esa conversación de la que te hablaba al principio y de esa manera comenzar a trascender, primero identificar el miedo, trascender, encontrar la conversación de por qué se produjo y trascenderlo. Y de esa manera el atributo comienza a aparecer. Pipe, Y antes de cuando que nos empieces a contar, perdóname, esos atributos de los que nos vas a hablar y nos vas a explicar, ¿son diferentes a los tipos de personalidad o vienen inherentes a los tipos de personalidad que hablabas en un principio que eran 9? Ah, están bueno, entonces, relacionados, ¿sí? entonces me encanta pues para que arranquemos en esa parte que me parece súper bonito todo lo Claro que que estás sí. diciendo. Y cuando entonces el atributo o el eneatipo se presenta, lo tienes ya presente, ahí sí puede estar de dos formas, o está en luz o está en sombra. Ah, Cuando está en luz, entonces fíjate que aquí entra ya la dualidad. Tienes el atributo, tienes esa característica en ti, pero puede estar integrada en luz o puede estar en sombra. ¿Qué quiere decir en sombra? Hay ciertos comportamientos, eh, o más bien ciertas actitudes detrás de los comportamientos que pueden hacer que se altere de alguna manera esa característica de ese atributo en tu personalidad. ¿Listo? Para que no esté realmente presente como debe ser y de alguna manera influya en que tú puedas tomar ciertas actitudes. ¿Listo? Es importante aclarar, Claudia, el eneagrama no es un test de personalidad. ujú, ¿Listo? El sí. eneagrama no describe tu personalidad y no describe tu comportamiento. Como te decía hace un momento, el eneagrama describe actitudes detrás de ciertos comportamientos. Ujú. ¿Listo?
Entonces, aquí es donde entramos también a una pregunta circunstancial muy profunda. ¿A qué vine? ¿A qué vine a este mundo? ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento a partir del cual yo me puedo compartir con los demás y servirles en amor? Entonces aquí también el eneagrama comienza a hacernos esta invitación y nos ayuda a identificar entonces esa conversación que suele ser una conversación que evitamos. Creemos que realmente lo que elegimos ser, estudiar, eh, desempeñarnos o la forma en que nos desempeñamos, creemos que ese es realmente nuestro propósito. Yo soy testigo de que no siempre es así, porque precisamente cuando comencé a formarme en Enneagrama, yo, el ingeniero súper cuadriculado, comienza a identificar un montón de cosas y de conversaciones en mí cuando logro integrar esa conciencia de, "Jue madre, es que yo lo que quiero es ser psicólogo". Y fíjate que a través del eneagrama fue que yo identifiqué en mí eso y tomé la decisión de comenzar a estudiar psicología. Súper. Entonces es súper chévere. Vamos entonces a empezar a hablar ya así en detalle de lo que es el eneagrama, de lo que son estas esencias y atributos y de cómo pueden estar presentes en nosotros. Nosotros, los seres humanos, tenemos lo que se conoce como un centro operativo. El centro operativo es la forma en que nosotros vemos e interpretamos la realidad. Y tal vez tú como coach, dentro de los ejercicios que has tenido con tus coaches, así bien lo sabes. Está el centro operativo de la mente, el centro operativo cordial, el del sentimiento, y el centro operativo visceral o el de las emociones. ¿Listo? Esos tres centros operativos que siempre están allí presentes pueden estar desde el eneagrama de tres formas posibles. O están manifiestos, o están ocultos, o están dispersos. ¿Listo? Entonces, puede que el centro operativo de la mente esté manifiesto, puede que esté oculto, puede que esté disperso. Igual para el centro operativo cordial o de los sentimientos, igual Y el para el emoción. centro operativo de las emociones. Es importante esto porque cada eneatipo o cada atributo corresponde a un centro operativo y a una forma de ese centro operativo. ¿Listo? Entonces allí comenzamos también a comprender por qué, ya entiendo, porque yo puedo, yo soy así, actúo de tal y tal manera ante ciertas circunstancias, ante ciertas situaciones. Entonces, ahora sí vamos. El eneagrama tiene 9 atributos o 9 esencias. ¿Listo? La primera esencia se conoce desde el eneagrama como el observador. Ujú, Perdón, el organizador, corrijo. ujú. ¿Listo? Y cada una de esas esencias o cada uno de esos atributos tiene diferentes eh, características. Entonces, ese organizador es esa persona que desde el eneagrama está conectado con el orden. Es esa persona que le encanta tener absolutamente todo organizado. Bueno, antes de, aclaro, no son características únicas, ¿cierto? Son las más generales, pero pueden haber cualquier cantidad de características que yo no diga aquí o que no se hayan identificado y que también estén asociadas a cada una de las esencias. Porque la idea no es encasillar. Desde el Sí, eneagrama no buscamos encasillar, es que tú eres así y de esa manera de ahí no te vas a salir. No. pero Son, también puede ser claro que uno diga de una vez, este sí no soy yo, sin necesidad exacto. de hablar con el experto. Ahí es donde comienzas tú a identificar ciertos parámetros, ciertos Sí, patrones, ciertos comportamientos que puedes tener allí integrados y que te vayan haciendo inclinar. Sí, yo puedo ser desde el eneagrama una esencia 1, una esencia 5, una esencia 9. Listo. Pero entonces es importante aclarar eso. No encasillamos y son simplemente algunas características generales que pueden ser comunes a las personas de esencia, en este caso, uno. ¿Listo? ujú, Entonces, el organizador es esa persona que se conecta con el orden.
está conectado con el orden. Es esa persona que le encanta que absolutamente todas las cosas se hagan bien, se hagan de manera correcta, se hagan de manera limpia, se hagan de manera ordenada. Eh, a estas personas de esencia uno, ellos tienen un don natural y maravilloso de encontrar el error, de aquello que de alguna manera no está bien, ¿cierto? De todo aquello que puede mejorarse o ser perfectible, de lo que estábamos hablando ahorita cuando estábamos hablando del tema de la perfección. Ellos ven esos errores, así, hay una pared blanca gigante, pero ellos de inmediato ven un puntico negro Un diminuto puntico por negro. allá, y eso de alguna manera puede alterarlos. Si tú tienes en tu escritorio absolutamente todo bien puesto, bien ubicado y tú sabes cómo está distribuido, te vas media hora y medio te movieron un centímetro un lápiz, ellos llegan y de inmediato se dan cuenta. Ellos tienen ese don y ese radar para encontrar esas cosas. Eh, estas personas son excelentes guías cuando están desde la luz, cuando están así Mm, súper integrados. Listo. Pero cuando están en sombra, ujú. aquí lo que te decía, cuando están en sombra, ellos pueden volverse autoexigentes. Se exigen demasiado desde el tema del orden. ¿Listo? Claro. Entonces, Y le pueden exigen a los fácil, demás mucho. claro, Entonces empiezan a... también entra en conflicto con las demás personas por Ujú, sus relaciones ujú, de la manera como las están correcto. manejando. De esa forma, Claudia, estas personas de esencia uno inclusive fácilmente podrían entrar en ira. Como son tan exigentes consigo mismos desde el tema del orden, desde ese tema de la estructura del orden, ellos cuando estas personas no hacen las cosas bien, cuando son impuntuales, etcétera, ellos fácilmente pueden explotar, pueden entrar en ira. Entonces digamos que uno de las características no tan chéveres desde la sombra que puede tener esta esencia o atributo. Listo. Tienen un tema y es que ellos priorizan su trabajo sobre su disfrute, sus Mm, obligaciones sobre su disfrute. Entonces, para ellos, eh, por ejemplo, ir a un Arturo Calle, publicidad política no pagada, y verlo así todo tan supremamente puestecito, los colores por tipos de telas, eso para ellos es un éxtasis, eso es un es, placer. no, es un placer impresionante. Y de hecho, si tú vas al closet de una persona en esencia uno, muy seguramente vas a encontrarlo así todo supremamente dispuesto por colores, las camisas, si son manga corta, manga larga, entonces así súper dispuestas. Todo, absolutamente todo está súper bien puestecito y son de hecho así súper limpios, súper Como unos postres. exacto, son unos postrecitos a la hora de vestir. Son, es una esencia muy bonita que nos invita también, así no seamos esencia uno, a integrar en nosotros esa esencia del orden, ese concepto del orden. Organizar todo desde la forma, todo a nivel externo, en nosotros, en nuestra vida también para comenzar a fluir de la mejor manera. Esa es la esencia uno. Perfecto, sigamos con la 2. Ok, la esencia 2 es una esencia supremamente hermosa. A mí Sí, me encanta. Y yo creo que muchas de nuestras mamás están identificadas o están paradas aquí en esta esencia. La sí. esencia 2 es el servidor. Desde el enneagrama se conoce como el servidor. El servidor, entonces, como su nombre lo indica, es esa persona que está siempre dada y dispuesta al servicio, al Mm, servirle a los demás. Entonces, ellos, para poderse sentir queridos, amados, valorados, por eso se entregan en disposición y en servicio a todo aquel que lo necesite. Ellos son supremamente generosos, ellos son supremamente cálidos, son cariñosos, son empáticos. O sea, si hay personas empáticas en la vida, son las personas de esencia 2 desde el enneagrama. a mí me entra una duda porque como ya estamos, nos estás explicando que uno lo puede tener en luz o en sombra, entonces la pregunta es la siguiente, una persona que esté en este escenario 2, que es el del servidor,
podría estar en sombra cuando antepone los deseos de los demás a los suyos propios y puede verse afectada ella misma, pero con tal de servir no le importa lo que ella siente. Lo estás entendiendo, o sea, estás comenzando realmente a integrarlo. Como ellos son puro servicio, ellos tienen un don natural para identificar cuando una persona está sufriendo, cuando una persona le pasa algo, así no lo conozca, Ya. y se le acerca y le dice, estás bien, te puedo ayudar en algo, te puedo servir en algo. Ellos son muy sensibles con el dolor del otro, pero con su propio dolor, con sus propias necesidades, principalmente emocionales, ellos son muy cerrados. A Mm, ellos entonces les cuesta decir, yuhu, hey, necesito ayuda. necesito ayuda, vení, ayúdame. Porque claro, se van a mostrar vulnerables y de esa manera entonces ya les vas a decir, no, pero si este es así, pues si este es el que me ayuda, es como eran los otros. Yo lo interpreto así, ¿cierto? Entonces, esta persona se echa absolutamente todo encima y es el que vive con unos pesos impresionantes acá en los hombros y en el cuello, porque los problemas de los demás son sus problemas, Ya, pero sus entiendo. propios problemas difícilmente los comparte. Entonces, cuando él logra integrar esa conciencia, cuando él logra expandir su conciencia, primero, él ya no va a arrimarse donde ti y decir, hey, yo sé que tú necesitas ayuda, ¿en que te ayudo? O así tú no lo llames, él va a meter la cucharada en la sopa. Claro. Él simplemente va a estar ahí a tu lado, acompañándote y cuando tú le digas, quiero que me ayudes, me está pasando esto, entonces él va a estar dispuesto. Eso es cuando logra integrar su conciencia, pero también cuando logra integrarla, él es capaz de decir, Claudia, me está pasando esto y realmente me siento mal. ¿Podrías tú ayudarme? Ay, qué bonito. De esa manera él integra. Entonces, ellos tienen una sombra cuando yo te decía ese don natural de identificar el dolor en los otros, ellos tienen una sombra que es una de las invitaciones que el Eneagrama también le hace al servidor, y es que ellos tienden a manipular al otro. Por Mm. ejemplo, cuando las mamás nos dicen o nos decían, es que usted sin mí no hace nada, es que esta casa sin mí se va a caer, como dicen en la costa, y este chiste siempre lo dice Luisga, mi mentor, me voy a morir 3 días a ver qué pasa, a ver qué hace con mí. Él comienza entonces a manipular y hace que lo necesiten. Él se Mm. hace entonces que el otro diga, ay, no, sí, es que yo sí necesito la presencia de este mano, de esta vieja, para Para yo poder poder vivir estar bien. mejor. Exacto, entonces, esa es una de las sombras que desde la conciencia integrada él logra trascender. Entonces, él ya no va a manipular, como te decía, va a estar ahí al ladito esperando a que tú levantes la mano y le diga, ven, ayuda. Ese es el servidor, es una esencia supremamente Qué hermosa. bonito. Bueno, y hay una característica que es importante, de una vez te la digo, porque ahorita vamos a hablar de otra esencia que en teoría puede parecerse un poquito a esta. El servidor, la esencia 2, esta persona esencia 2, necesita el reconocimiento. Ah, que le muestren, sí, yo estoy sirviendo y Exacto, ayudando, pero que todo el mundo se dé cuenta. exacto. Entonces, yo te ayudé, "Ey, pero yo te ayudé, hey, pero, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos aquí porque ahorita más adelante vas a identificar eh, esa diferencia entre el servidor y la otra esencia de la que te voy a hablar. Perfecto, entonces ¿Cómo vamos vamos con hasta el aquí, tercero. Claudia? Muy bien, me Vamos bien. encanta. O sea que de verdad que se le va abriendo a uno un mundo con esto del eneagrama y me parece tan bonito. Pues si apenas vamos en dos y estoy súper encarretada. Entonces vamos Súper para el chévere. tercero, Pipe. Ok. La tercera esencia, o la esencia número 3, en el eneagrama se conoce como el realizador. El Perfecto. realizador es esta persona, esta esencia que está enfocada 100% en el éxito, en el logro, en el hacer y en el tener. Mm. ¿Listo?
O sea que esta Esta, persona tendría que trabajar más su parte del ser. correcto, porque esa es una de las sombras precisamente de la esencia 3. Ellos confunden el ser con el hacer o el Mm, ser con el tener. Yo soy por lo que hago, yo soy por lo por que lo que tengo. tengo. Ujú. Ellos son Ay, así. María. Vamos a ponerle un rótulo, una etiqueta. Ellos son los materialistas del eneagrama. Que no ¿Listo? tiene tampoco nada de malo porque igual No, uno vino a no. aprender acá y todos estamos en procesos diferentes. Y discúlpame porque esto es muy importante, porque es que hay veces que juzgamos, también me incluyo, en un momento cuando yo era una juzgadora, la juez número uno de tanta gente, pues uno decía, ay, este tan materialista, una cosa solo piensa en eso. Y no, todos tenemos procesos diferentes, a unos les llega una cosa, a otros otra, entonces me encanta que tú dices, pues por este momento le vamos a poner el rótulo, pero seguramente tienen otras cosas más avanzadas que los que no están en el rol de realizador. Ujú, exacto. Y como tú decías, o sea, no es malo. De hecho, es necesario que así yo no sea esencia 3 tome características de la esencia 3 del atributo 3 porque la esencia 3 es el que te impulsa a hacer las cosas, a materializar las cosas. Hay una esencia muy bonita en la que yo estoy, que tendemos a paralizarnos, que tendemos a quedarnos quietos y a no actuar. La esencia 3 o el atributo 3 es el que nos hace, hey, es que hay que desarrollar esto, es que hay que hacer esto, es que hay que movernos, hay que comenzar a materializar cosas. Claro, Entonces, porque aquí hago un aporte yo y es que así estemos en un sendero que estamos buscando todos los días estar mucho mejor en la parte espiritual y ser mejores personas, igual si estamos en este plano material tenemos que pagar cuentas, tenemos que pagar una cantidad de cosas, entonces la vida también nos lleva a mostrar, listo, usted está bien, pero hay que cobrar, hay que hacer esto, hay que pensar en que ujú, necesitamos para vivir en este plano dinero, entonces hay que trabajar para poder tener ese dinero para proveer pues, las cosas que necesitamos para nuestra subsistencia. total, total, así es. Entonces, mira lo bonito de esta esencia. La esencia 3 es el que rompe paradigmas. La esencia 3 es el que dice, sí se puede. Mm, Es esa fuerza que hay adentro que dice, sí se puede. Hey, quisiera hacer esto, quisiera concretar esto. Sí se puede. Él rompe paradigmas. Él, a él no le queda nada pequeño. Y mientras tuvo una idea y comenzó a materializarla, ya por aquí le está maquinando a otras ideas de cómo hacer más cosas, de cómo conseguir más cosas. Entonces, a él solo le interesa ganar, 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 ganar. Listo. Perder es su gran sombra. A él no le gusta perder. A la esencia 3, si no gana, el mínimo empata, pero él no puede perder. Listo. sí. Ellos son así. Y focalizan absolutamente toda su energía en lograr esas metas, en alcanzar esos objetivos. Son ambiciosos, como te decía, ellos siempre quieren más y pueden perder la libertad, entre comillas, por siempre estar haciendo todo lo que quieren hacer. Ellos son enfocados en hacer, 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 entonces de alguna manera ellos, hay que decirlo así, pongámosle esa etiqueta, esclavos de su hacer, ¿listo? De Ujú. su actividad. Entonces, ellos es necesario también que aprendan un poco a parar, a mirar en retrospectiva, a conectarse más con su ser, ¿listo? A mirar hacia su interior, que es la esencia que viene a continuación, pero también a conectarse con la esencia anterior, con la esencia del servidor, porque muchas veces estas personas de esencia 3 el servir no es lo suyo o no es lo que mejor hacen. Entonces, cuando comienzan a integrar su conciencia, a elevar su conciencia, a expandirla, ellos desde su quehacer y desde todos esos logros y objetivos están pensando entonces en cómo servirle al otro de la mejor manera y cómo mirarse a ellos mismos para crecer desde el punto de vista individual y espiritual. Perfecto, listo. ¿Listo? Entonces ya continuamos con la esencia número 4, Pipe. Vamos con la esencia número 4. Esta esencia es supremamente hermosa. Se llama el creador. Ujú.
Dentro de las muchas características que tiene el creador, estas personas están muy conectadas con lo que es la parte creativa, con lo que es la parte artística, con lo que es la belleza, con lo que es el arte, con absolutamente todas estas manifestaciones del arte. Ellos en tres rayitas ven una cosa hermosísima. Uno va a un museo, un cuadro, tres rayas y uno no lo entiendo. Estas personas lloran viendo esas tres rayas porque logran identificar el sufrimiento del artista, lo que el artista quiso expresar, quiso decir, etcétera. Son unos poetas maravillosos, son unos escritores del carajo, son unos músicos impresionantemente increíbles. El tema es que ellos de alguna manera se sienten incomprendidos. Ellos sienten que no los comprenden. Eh, y a veces les cuesta un poco identificar cuál es su propósito, el realmente para qué están aquí, para qué vinieron a este plano. Ellos son muy desprendidos de lo material, lo contrario a la esencia 3. Mm. Si para el 3 lo material es súper importante, para la esencia 4 no lo es tanto. Entonces, si ellos tienen, muy bien, súper bien, pero si no tienen, pues tampoco hay ningún problema. Y se conectan mucho con el dolor, Claudia. Mm. Donde hay dolor, ellos allí se quedan, porque es en el dolor donde encuentran su mayor fuente de inspiración. Y ahí es Claro, su donde ellos creación. crean las cosas más maravillosas. Cuando más sufren o cuando más duele, ellos hacen unas canciones hermosísimas, unos poemas super wow, unas obras de arte que queda uno descrestado. Ellos son, pero es una esencia muy bonita y tienen una característica supremamente chévere, como ellos tienden a aislarse dentro de las tres formas en que una persona puede reaccionar. Me aíslo, me alejo o ataco, ¿cierto? Eh, Ellos tienden a aislarse y en esos periodos de aislamiento, de introspección, pueden comenzar a evaluarse, a revisarse a sí mismos. Entonces, esta esencia 4 nos invita también, cuando no es nuestra esencia, a comenzar a mirarnos a nosotros mismos, a identificar ciertos patrones y ciertas conductas que de alguna manera no me están haciendo bien, digámoslo así, y que no me están ayudando a fluir como yo quisiera. Entonces, esta esencia 4 es muy maravillosa y No, es muy necesaria. Mira que todos debemos conectarnos con esta parte creativa y con el arte. Ese poder de reinventarnos creativamente en cada momento y ante situaciones difíciles es supremamente necesaria. Y el 4 es el que nos invita a eso. claro, porque mira que, por ejemplo, las personas que son tan hemisferio izquierdo, que les ponen a hacer, como a explotar esa parte artística y que uno a veces dice, no, pero yo no sé pintar, no sé hacer esto, entonces baile, pinte mandalas, haga dibujos, conéctese con la naturaleza. Entonces me parece muy bonito porque así uno esté dentro de una esencia, lo ideal, como tú decías ahorita, es ir cogiendo de todas, porque yo digo, listo, esto no lo tengo yo, pero como ser que estoy aquí en la tierra, como ser perfecto, viendo la perfección de hijos de una luz superior, pues puedo coger ciertas cosas para ir perfeccionándome dentro Ujú. de lo que yo soy. Entonces me encanta todo esto que estamos contando y te quería decir, Pipe, que como yo no quiero que nos aceleremos y se nos está acabando el tiempo, yo quiero que hagamos dos entregas. Entonces, hasta este momento dejamos la esencia 4. Y si te parece bien, continuamos para el próximo domingo con la esencia 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Entonces me Acepto la encanta. invitación. Hasta aquí, pues te digo que estoy feliz. Me declaro una enamorada del eneagrama. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Pipe. Y como les No, digo a Claudia. todos, en 8 días seguimos con Pipe. Claudia, claro que sí, acepto la invitación, gustoso, ¿cierto? Es un tema que me apasiona, es un tema supremamente hermoso que realmente nos invita a evaluarnos a nosotros mismos, a evaluar nuestro plan de vida, a evaluar nuestro propósito desde el punto en el que estoy parado en este momento.
en el punto en el que yo hice el eneagrama. Y es básicamente un aprendizaje transformacional, Claudia. El eneagrama es un aprendizaje transformacional porque nos invita a realizar cambios profundos en nuestro ser. Me encanta. Y de esa manera me va mostrando qué es lo que yo necesito para dar el siguiente salto en mi nivel de conciencia. No, no, de verdad, muchas, muchas gracias. Y a ustedes, si les gustó este programa, por favor, compártanlo. No olviden hacerlo porque esta información es maravillosa. Pero una última pregunta para Pipe y es, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo estás en las redes sociales si tienes algo de enneagrama o cómo te podemos encontrar? Pues si alguien quiere hacerse como esto tan bonito que estás contándonos. Claro, Claudia, pueden contactarme a través de Instagram como Pipe Monsalve guión al piso Ujú. o en el número celular a través de WhatsApp al 301-207-3832. Muchas, muchas gracias. Y a ustedes les recuerdo que nos vemos en 8 días nuevamente con Pipe Monsalve. Chao, chao. Chao.